Vamos a hablar en este video ahora del peso molecular y el peso atómico. Vamos primeramente a indicar, a definir qué es el peso molecular y qué es el peso atómico para darle una introducción a la estequiometría, a los cálculos estequiométricos. Cuando yo busco el peso molecular, hace referencia a una molécula y el peso atómico hace referencia a un átomo. Un átomo pues es un elemento. Por ejemplo, la plata o el sodio son elementos, entonces a eso se le llamaría peso atómico. ¿Qué pasa si tienen más de un elemento? O sea, que son compuestos, se le llama peso molecular porque forman una molécula. La palabra molécula proviene del vocablo mole, ¿sí? Que es un conjunto, ¿sí? Es un conjunto de varios átomos que se unen demasiados átomos para hacer una molécula. Un mol equivale a 6.022 por 10 a la 23 átomos. Un mol. Es un número inimaginable. Repito, un mol, aquí lo voy a definir en rojo. Un mol equivale a 6.022 por 10 a la 23 átomos. Estos átomos, al unirse, se forman un mole, una molécula. De ahí proviene, por ejemplo, el de los Cuatro Fantásticos, el nombre de la mole, porque son varias piedritas, ¿sí? Entonces, por eso ahí le pusieron, se le llama así, la mole. Cuando yo quiero encontrar el peso atómico o el peso molecular de estos, me tengo que guiar de mi tabla periódica. En la tabla periódica viene, dependiendo de cada tabla, nos indica en un apartado de ese cuadrito cuál viene siendo el peso atómico, ¿sí? Veamos, por ejemplo, cuál es el peso atómico de la plata. El peso atómico de la plata aquí viene definido como 107.87, pero aquí le llaman UMAS, las unidades de masa atómica. Aquí le vamos a poner UMA, unidad de masa, la unidad de masa atómica, UMAS. El sodio me dice esta tabla que tiene un peso de 22.989 y las unidades de medida son UMA, unidades de masa atómica. ¿Cómo le hago para encontrar estos de aquí? Dijimos que van a ser pesos atómicos. Pero cuando tiene más, pues se va a llamar peso molecular porque hacen referencia a una molécula. Entonces, para ello me dice, hay un solo átomo de cobre. Entonces, el cobre aquí viene como 63. Aquí en la tabla está mal, pero debe de ser 63.54 más 2 veces el cloro. Digo 2 porque hay 2 cloros y el cloro me hace referencia de 35.453. Y de ello podemos hacer los cálculos para poder encontrar este peso molecular, ¿sí? Entonces sería 63.54 más 2 veces 35.453. El valor que me da es 134.446 UMA. Ahora vamos a encontrar el del siguiente compuesto. Nos vamos por el hidrógeno. El hidrógeno me dice que tiene un peso de 1.0079
más el bromo, ¿sí? El bromo que tiene un peso atómico de 79.909 más 3 veces el oxígeno, y el oxígeno está como 15.999. Entonces, si hacemos las operaciones, me quedaría 1.0079 más 79.909 más 3 veces 15.999. Y eso me va a dar igual a 128.9139. Muy bien. Ahora con esta información va a ser UMA. Vamos a tomar justamente información importante. Observen, las unidades de medida son UMA, son unidades de masa atómica. Pero eso es muy pequeño. ¿Sí? Muy pequeño esa medida. Entonces lo que hacemos es hacer una escala de unidades. ¿Sí? Entonces esa escala de unidades no vamos a estarla trabajando en UMA, van a ser gramos. ¿Sí? Lo que yo puedo decir es que 107.87 UMAS, eso equivalen a un mol de plata. 22.989 equivalen a un mol de sodio. ¿Sí? Solamente es uno de sodio ahí. Y observen en lo siguiente. Aquí se juntan más de un elemento. Entonces esto va a hacer referencia a un mol de cloruro de cobre 2. Y esto es un mol de este ácido. Observen que todos es un mol. ¿Sí? Porque un mol justamente es la unión de todos esos átomos que les habíamos comentado al principio de este video. Vamos a hacer una analogía, una comparación. ¿Sí? Por ejemplo, yo soy una persona que pesa alrededor de 75 kilogramos. Soy yo una persona, mi nombre es Joel, y peso 75 kilogramos. Sin embargo, hay personas que son más altas que yo y pesan más que yo. ¿Sí? Vamos a suponer Juan Pérez. Juan Pérez mide 1,90 y pesa 100 kilos. Mide 1,90. Pero si nos vamos a la medida que estamos trabajando, diríamos que es un mol. En vez de un mol, sería una persona. Entonces, no es lo mismo una persona de Juan Pérez a una persona de Joel Rico. ¿Sí? Juan Pérez pesa más. El mol de Juan Pérez es más pesado que el mío. Lo mismo pasa aquí. O sea, el mol de esta sustancia, de este ácido, es de 128.9139 UMAS, pero al final dijimos que le íbamos a cambiar por gramo para la cambio de escalas. Lo mismo pasaría para este. Un mol del cloruro de cobre 2 es de 134.446 UMAS. Entonces de ahí proviene la palabra mol. ¿Sí? Proviene la palabra mol y hay que recordar los moles, tenerlos muy presentes, porque esta es una unidad muy frecuentemente trabajada aquí en la estequiometría. Entonces este sería el estudio o el análisis de los moles para que puedan encontrar el peso atómico y el peso atómico y el peso molecular de cada una de ellas, y con esto ya pudieran resolver parte de su tarea.